Seguimos en su programa. El país en blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, siguiendo con su programa El País en Blanco de este 21 de junio de este año 2026, avanzando rápidamente, y vamos a tratar los temas más importantes que tiene la República Dominicana y el mundo. En este caso, el orden que tenemos es lo que ha sido el lanzamiento de la precandidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana de este gran candidato, Gonzalo Castillo, ya un lanzamiento de manera oficial en el día de hoy. También lo que fue la aprobación a vapor de la reforma fiscal del presidente Luis Abinader y el PRM, una reforma de una situación nunca vista en la República Dominicana, a vapor. En menos de una semana ya convertida en ley una nueva reforma fiscal. También la caída estrepitosa del PRM y sus problemas internos. Y por último, lo que ha sido los problemas del posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que se han agravado en el día de hoy por los publicados en redes sociales por el presidente Donald Trump. Entonces vamos rápidamente, iniciando así mismo en este orden, con lo que ha sido este lanzamiento de Gonzalo Castillo y un gran discurso. Dio un discurso Gonzalo Castillo en esta actividad. Voy a leer la información para que estemos totalmente claros de qué fue lo que se trató en el día de hoy, esta gran actividad del Partido de la Liberación Dominicana. El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, aseguró este domingo que está listo para convertirse en el próximo presidente de la República Dominicana y afirmó que el país necesita orden, autoridad y liderazgo para frenar problemas como la delincuencia, el narcotráfico y la inmigración irregular. Estoy listo para servir, listo para trabajar y listo para ser el próximo presidente de la República Dominicana, expresó Castillo ante cientos de dirigentes, simpatizantes y militantes reunidos en la actividad denominada Charlie con Gonzalo, en la que el dirigente PLDista Charlie Mariotti le manifestó su apoyo a Castillo. Señores, esta fue una gran actividad del Partido de la Liberación Dominicana, donde ahí pudimos ver la gran cantidad de líderes del Partido de la Liberación Dominicana, simpatizantes y militantes, apoyando esta candidatura de Gonzalo Castillo. Ahí yo en este momento felicito a Gonzalo Castillo por el discurso que dio. Dio un discurso que aún fue un discurso reducido, no habló mucho. Recuerden que Gonzalo Castillo no es un hombre de hablar mucho, pero fue contundente lo que Gonzalo puso en este discurso, en esta actividad.
muy importantes, fueron temas importantes y puntuales lo que expuso Gonzalo Castillo. Le llevó un discurso pausado a la población dominicana, le dijo que le iba a hablar pausadamente y así lo hizo, y me pareció un discurso muy importante porque significa que Gonzalo Castillo ha ido mejorando, se ha ido preparando, y eso es muy importante. Ahí usted lo puede buscar y ver este discurso. Ahí pudimos ver el discurso de Gonzalo, se centró directamente en lo que son estos problemas que están agobiando a la República Dominicana, principalmente lo que es la delincuencia, la migración irregular y el narcotráfico. Y otro tema que Gonzalo no deja de exponer o no deja de hablar, de mencionar a la población, ha sido el alto costo de la vida, lo difícil que está la situación económica en la República Dominicana. Gonzalo es un hombre que conoce y sabe mucho de la situación económica que vive el país, y por eso él dijo vamos con todo, y así lo ha dicho, vamos con todo. Ese es el eslogan de Gonzalo Castillo. Y también ahí pudimos ver que exponía que con el PLD todo era mejor, y fue una realidad, mucho más con el PLD, eso fue una realidad, no está en discusión, y yo creo que este discurso de Gonzalo Castillo entra directamente a las entrañas del pueblo dominicano, porque cuando aquí usted habla del tema de lo que es la inmigración irregular, especialmente la inmigración haitiana, que es la que más afecta directamente a la República Dominicana, el pueblo se volca a prestarle atención, y ese fue un tema central de Gonzalo Castillo. Dijo que enfrentará el narcotráfico. Creo que ahí Gonzalo Castillo le está dando directamente una estocada al PRM, porque como el PRM es un partido que está lleno de narcotraficantes, y que aquí son los narcotraficantes los que han estado dirigiendo los destinos de la República Dominicana, yo creo que este discurso de Gonzalo le da una estocada fuertemente al PRM. La delincuencia, que ha aumentado bastante en la República Dominicana, no hay seguridad ciudadana, y eso creo que es un punto importante. Estos temas que trató Gonzalo Castillo fueron los principales temas que afectan a la República Dominicana, que afectan al país. Lo difícil que está para la población dominicana poder obtener los alimentos, el pan de cada día, es una situación calamitosa y difícil, la economía quebrada totalmente, y estos son temas que llegan directamente a las entrañas del pueblo dominicano porque lo está viviendo, y era una realidad que estábamos mucho mejor con el PLD. Entonces creo que ese eslogan de Gonzalo Castillo, mucho mejor con el PLD, yo creo que es un eslogan muy bien organizado y que se ajusta, porque la administración de mejores referencias fue la que terminó y ha sido la del PLD en el 2020, y esa es la realidad, y hay una buena expectativa. Recuerden que Gonzalo Castillo para mí ha sido el mejor ministro de Obras Públicas que ha tenido la República Dominicana. Todavía todas sus improntas están ahí, todas sus obras están ahí. Ahí vemos, por ejemplo, la Comipol, que fue creado por Gonzalo Castillo. Y esto es muy importante, la cantidad de obras que hizo Gonzalo Castillo en la República Dominicana, siendo ministro de Obras Públicas, obras importantes, muy importantes y de muy buena calidad, todas están ahí, y eso es importante. Es decir, que la obra de Danilo Medina, encabezada por Gonzalo Castillo, principalmente en obras públicas, son indiscutibles y están ahí palpables, y esa es la realidad. Entonces yo creo que la salida ya de Gonzalo Castillo de manera oficial
diciendo que será el próximo presidente de la República en el año 2028, le trae un respiro nuevo al PLD. Aunque hay un grupo de personas que quieren manipular a la población y le quieren decir que esa no es la realidad, que Gonzalo Castillo no debería de ser el candidato del PLD, pero la realidad es que Gonzalo Castillo es quien saca un 38% en las elecciones del 2020, saca un 38%, y es algo importante porque a pesar de que lo dejaron solo, a pesar de que fueron maltratados por una gran parte de los mismos PLDistas, y sacó un 38%, y eso fue prácticamente a pulmón. Pero Gonzalo Castillo tiene su gente, el trabajo político no se pierde, sino se guarda, y esa es la realidad. El trabajo de Gonzalo está ahí, está guardado. Yo creo que el mejor candidato que puede tener el Partido de la Liberación Dominicana es Gonzalo Castillo. Y lo dije desde un inicio, si Gonzalo Castillo hubiese sido el candidato del 2024, la realidad es que el PRM no lo hubiese perseguido políticamente para someterlo a la justicia a través del lawfare. Porque todos sabemos que el expediente que se le hizo a Gonzalo Castillo fue un montaje, una manipulación perversa por parte del gobierno para entonces de esta forma perseguir todo lo que pertenecían a Danilo Medina. Y esa fue la realidad. Entonces, este hombre que es una estrella, Gonzalo Castillo, yo creo que trae un respiro muy importante al Partido de la Liberación Dominicana y que va a favorecer lo que es la democracia. La democracia se fortalece con la llegada de Gonzalo Castillo como ya precandidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana, y que una gran cantidad de los PLDistas se seguirá aliando a Gonzalo Castillo, como lo pudimos ver con este aspirante a la candidatura presidencial también, en este caso Charlie Mariotti, que ha decidido pasar a apoyar a Gonzalo Castillo. Creo que es una buena decisión. Yo creo que con la llegada de Gonzalo Castillo al PLD como candidato van a salir algunos inconvenientes, por ejemplo, como el caso de el caballo de pura sangre, porque entonces ahí se ve que hay un problema entre un penco y un caballo de pura sangre, en este caso el penco Gonzalo Castillo, el penco un caballo que no corre aparentemente, pero el pura sangre sí corre, que en este caso es Francisco Javier García, pero que la situación es que Francisco Javier García no marca en el PLD como marca Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo es un hombre carismático, un hombre que el pueblo lo quiere, un hombre que siempre ha estado con la gente, y lo pudimos ver en la pandemia. En la pandemia, Gonzalo Castillo, en medio del COVID, le llevaba comida a la gente a la puerta de su casa a las 2 y 3 de la madrugada, y eso es algo que la gente lo valora y la gente lo ve, y más con este eminente trabajo que hizo como ministro de Obras Públicas, convirtiéndose en el mejor ministro que tiene la República Dominicana, o que ha tenido, que en este caso es Gonzalo Castillo. Y esa es la realidad, un respiro importante para el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí pudimos ver en esta actividad la cantidad de simpatizantes, de PLDistas apoyando a Gonzalo Castillo, porque la realidad es que Gonzalo Castillo atrae a la gente y es un hombre muy carismático. También me llamó la atención al ver a Gonzalo haciendo su discurso, que es un discurso, lo vi muy pausado, significa que Gonzalo se ha ido preparando y ha tenido buena preparación, y me parece muy importante. También lo vi en saco y corbata, que yo siempre lo veía en su camisa manga corta, pero veo que tiene saco y corbata, y esa actividad fue muy hermosa. Vamos a darle un saludo especial a Pedro de la Cruz, a Marcial Antonio Salvador, que hace contactos
con nosotros y su programa El País en Blanco. Gracias, gracias doctor por estar compartiendo con nosotros este gran eminente jurista, abogados en los tribunales de la República Dominicana. Gracias. También saludo especial para Oscar Alcántara, que hace contactos con nosotros, Manolo Arias, Nico Vicente, también con nosotros Guillermo Galvez. Gracias, gracias. Gracias por estar compartiendo con nosotros su programa El País en Blanco. Denos su opinión con relación a este lanzamiento de la precandidatura presidencial del candidato del PLD, porque sin duda alguna que Gonzalo Castillo será el candidato del PLD, y esa es la realidad, un penco de candidato, como dijo el presidente Danilo Medina. Entonces, con esta decisión oficial del precandidato presidencial del PLD, que será el candidato oficial, yo creo que las cosas comienzan a mejorar en el PLD y las cosas se van poniendo cada vez en su lugar, porque yo creo que no hay mejor decisión que la de Gonzalo Castillo, y creo que sería muy importante Gonzalo Castillo, un hombre que es de una sangre fría y calmada, un hombre que no tiene rencor, un hombre sin problemas. Incluso ustedes pudieron ver que Gonzalo Castillo, aún con este lawfare del gobierno, el presidente Luis Abinader, que lo metieron a un expediente por corrupción, todo esto para tratar de destruir al PLD, y Gonzalo, aún estando esposado en el Palacio de Justicia, lo pueden ver ahí en todos los videos y los medios de comunicaciones, que iba hasta muerto de risa, iba sonriente Gonzalo, y es decir que Gonzalo no tenía problema, porque aquí Gonzalo lo que le hizo fue un bien a la República Dominicana. Es tan así que aquí todas las vacunas del COVID-19 fueron trasladadas a la República Dominicana desde China gratuitamente en los aviones de Gonzalo Castillo a través de su empresa Elidosa. Y esa es la realidad, que muchos no quieren que se diga eso. Sí, aquí la vacuna de COVID que llegaron gracias a los acuerdos que había hecho Danilo Medina con China, y en ese caso con el canciller, para mí el mejor canciller que ha tenido la República Dominicana, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que los PRMistas no quieren que digan esto, pero fue la realidad, y pudo conformar relaciones con China, y a través de estas relaciones fue que llega la vacuna de la COVID-19 a la República Dominicana en medio de la pandemia, a través de la empresa de transporte aéreo Elidosa de Gonzalo Castillo, el penco. A un hombre humano, se veían esos aviones llegar a la República Dominicana cargados de vacunas contra la COVID desde China, a través de aporte hecho por Gonzalo Castillo a la sociedad dominicana. Por eso Gonzalo Castillo, una gran parte de la población dominicana lo quiere y lo adora. Lo quiere y lo adora, porque Gonzalo Castillo es un hombre muy humano y lo que ha hecho es servir. Y con este discurso que ha dicho que está listo para servir, listo para trabajar y listo para ser el próximo presidente de la República Dominicana en el año 2028, esto mejora bastante este gran liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Y sin lugar a duda que esto va a fortalecer lo que es los partidos políticos, porque aquí aumenta sin lugar a duda lo que es la popularidad del Partido de la Liberación Dominicana con Gonzalo Castillo. Recuerden que ese partido, estando muy apagado, únicamente con Gonzalo Castillo salir una foto donde se pone una gorra de el PLD con la estrella amarilla, eso fue un gran avance en todas las redes sociales, donde aparecía Gonzalo Castillo con una gorra del PLD. Y yo siempre decía, no, es que el hombre del PLD es Gonzalo Castillo.
Un saludo especial para Domingo Mercedes, que hace contactos con nosotros directamente en vivo. Gracias, Domingo, por estar compartiendo con nosotros su programa El País en Blanco. Muchas gracias. También saludo especial para Eligio Mesa Espíritu, que hace contactos con nosotros desde este gran municipio de Boca Chica, haciendo contactos con nosotros, ese gran jurista, abogado de los tribunales de la República Dominicana, al igual que Domingo Mercedes. Muchas gracias. Entonces esa es la realidad, y nos interesa bastante sus opiniones con relación a esta salida de lanzamiento de Gonzalo Castillo como el candidato o el precandidato ya oficial del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, hermano Domingo Mercedes, muchas gracias. Para eso estamos, para ver las observaciones de los amigos. Muchas gracias. Pues bien, entonces yo creo que ya con esta importante decisión del PLD, ya del lanzamiento de Gonzalo Castillo, vendrán otras candidaturas que se unirán a Gonzalo Castillo, y yo creo que el PLD debe afinar todo, porque yo entiendo que a final de cuentas el PLD necesita oxígeno para entonces de esta forma tener un mejor desenvolvimiento en esta próxima contienda electoral. Porque yo soy de los que entiendo que a final de cuentas el PLD y la Fuerza del Pueblo deben llevar alianza o deben unirse para poder sacar al PRM. Porque a pesar de que el PRM tiene todos sus problemas, pero recuerden que el gobierno, como decía don Álvaro Albelo, acabado de levantar, sin lavarse la cara, tiene 35% en el bolsillo. Y esa es la realidad. El gobierno acabado de levantar tiene 35% en el bolsillo, y de ahí para allá es que se comienza a trabajar. Entonces, la oposición tiene que seguir trabajando fuertemente, preparándose y llegar a ese consenso para poder sacar directamente al PRM, porque aún el PRM en estos momentos se ha llegado a caer con una caída que yo he denominado una caída estrepitosa, sobrepasando los 9.8 metros por segundo al cuadrado de la ley de la física, que es la caída libre de los cuerpos a la tierra. Yo creo que, como quiera, es importante destacar y prestarle atención, porque es el gobierno. Entonces, esta es una parte importante. Entonces, pasando rápidamente ya a otro tema y dejando a Gonzalo Castillo, el penco, y al caballo de pura sangre tranquilo, que sigan trabajando y que sigan avanzando, vamos a otro tema muy importante, y ese tema es lo que se ha hecho en esta semana, la aprobación directamente a vapor de una reforma fiscal por parte del gobierno. Esta es una reforma fiscal que se ha hecho directamente desde el gobierno, algo que preocupa bastante a la población dominicana, y yo creo que sí, que ha sido una reforma que, aunque el gobierno no ha querido decir que es una reforma, sino que le maquillaron todos los términos para que la gente no la vea así, pero claro que es una reforma fiscal que busca sacarle un dinero del bolsillo a la gente. Y voy a leer esta información que está calientita, que la dio el presidente Danilo Medina la tarde de este domingo. El expresidente Danilo Medina cuestionó la nueva reforma fiscal y advirtió que el impacto tendrá en la economía de los hogares dominicanos. Esa reforma fiscal lo que hace es que encarezca y dificulta más la vida de la gente, porque el desastre que se causó con los gastos corrientes del gobierno alegre y el despilfarrado
dinero del Estado, hoy lo quieren resolver sacándole lo poco que le queda a los dominicanos en los bolsillos, y eso no puede ser. Perdón. Pues bien, y eso no puede ser, expresó el presidente Medina. Bueno, yo creo que esta reforma fiscal que ha aprobado el gobierno, que la aprobó muy rápidamente, una reforma fiscal en 5 días, fue un proyecto que se llevó directamente a el Senado, y del Senado fue pasado directamente a la Cámara de Diputados, y también se aprobó en 2 lecturas consecutivas a vapor y ya de una vez promulgado por el presidente. Es decir, esta es una reforma fiscal que busca sacarle entre 40 y 60 mil millones de pesos a la gente de los bolsillos, y que así el gobierno lo ha hecho. El gobierno sabiamente usó esta estrategia porque el gobierno sabe que si se pone a calentar esta reforma fiscal, a darle vuelta y todo eso, entonces la cosa se podría complicar. El gobierno usó una estrategia sabia, es una reforma fiscal hecha por un experto como lo es Magín Díaz, porque para nadie es un secreto que Magín Díaz es un tremendo economista, un gran funcionario, y que logró sacar la reforma fiscal a camino. Porque la realidad es que si el gobierno no encuentra a Magín Díaz, que yo siempre pienso que Danilo Medina le prestó este funcionario a Luis Abinader, no es verdad que el PRM iba a poder sacar esta reforma fiscal, porque recuerde que la otra fue una reforma que fracasó en el camino por la cantidad de productos de primera necesidad que grababa. Grababa hasta los huevos, que es el alimento más barato que tiene la gente para poder sustentar su alimentación. Y los huevos estaban grabados, todo estaba grabado en esta llamada reforma fiscal fracasada que presentó el gobierno. Creo que fue una decisión sabia del presidente Luis Abinader de sacar a estos funcionarios del PRM, del Ministerio de Hacienda, y extraer del PLD a Magín Díaz. Magín Díaz es un experto, la población le cree siempre lo que Magín Díaz dice, y Magín Díaz se la jugó y sacó una reforma fiscal. Le vendieron a la gente que no iba a afectar a la población, que afectaba únicamente a los grandes empresarios, aquellos que sus empresas vendían más de 1.000 millones de pesos anuales, y manipularon eso por ahí. Y el PRM, como tiene un congreso absoluto, ahí se hace lo que diga el PRM, porque son mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y esa es la realidad. Y el gobierno logró colar la reforma fiscal. Reforma esta con la que yo nunca he estado de acuerdo, porque yo entiendo que si el gobierno tiene tanto dinero para regalar el cariñito de la madre, para regalar también unas pensiones de 200 y 300 mil pesos a personas que nunca han dado un golpe ni de carácter en el Estado, para ampliar lo que es la nómina pública, todo esto son situaciones que yo creo que se deberían de corregir y no sacarle más dinero del bolsillo a la gente. Entonces yo por eso siempre he estado en contra de la reforma fiscal, por la gran cantidad de préstamos que ha hecho el gobierno. Ya ha llevado a la República Dominicana con una deuda de más de 86 mil millones de dólares. De los 36 mil millones de dólares que dejó Danilo Medina en la deuda pública, el presidente Luis Abinader y el PRM la han llevado a 86 mil millones de dólares, donde usted puede ver que el PRM lleva más de 55 mil millones de dólares en préstamos en apenas 6 años de gobierno.
Entonces yo digo, si el gobierno con tanto dinero, con tantos préstamos, regalándole dinero a la gente, entonces ¿cómo es posible que se le va a aplicar una reforma fiscal encima de todos esos préstamos a la población? Y esto es algo que preocupa bastante. Entonces, no sé cuál es la situación, por qué se han tenido que hacer esto, pero el gobierno con su aumento del gasto corriente, el gobierno está que no sabe lo que va a hacer y ha decidido cobrarle o sacarle del bolsillo 60,000 millones de pesos al pueblo dominicano. Y lo duro es que esto fue por la crisis de Medio Oriente, y a pesar de que la crisis de Medio Oriente ha llevado consigo una disminución muy importante en el precio del barril de petróleo, mirando el barril de petróleo a $75, encima de eso el gobierno le congela los combustibles al pueblo dominicano con una gasolina de 341 pesos, algo nunca visto en la República Dominicana, comprándose la gasolina más cara de toda la historia del país y con el barril de petróleo barato, porque pudiéramos decir que está barato. El gobierno acordó que si pasaba de $95, entonces se aumentaban los precios de los combustibles, pero que si no llegaban a este monto, entonces se congelaban, y no debería ser congelarlo, sino debería ser reducir el precio de los combustibles para que esto llegue a la población y es un respiro para la población. Pero no, el gobierno decidió el combustible mantenerlo frisado a pesar de que el petróleo ha bajado de precio. Un asalto directamente al pueblo dominicano, porque la norma o la ley es que si sube, sube y si baja, baja, aún sin aplicar la formulita de hito, pero lamentablemente esto no funciona así. El gobierno dominicano tiene una fórmula extraña. Si sube, sube, y si baja, se congelan los precios. Y esa es la realidad. Entonces, yo soy de los que pienso que esta llamada reforma fiscal del presidente Luis Abinader no era necesario en este momento, porque aquí es que hay algo que no coincide. El gobierno dice que tenemos los mejores números en toda la historia de la República Dominicana en cuanto a turismo, los mejores números en cuanto a remesa, los mejores números en cuanto a inversión extranjera, que llámese zona franca y otro más. Entonces, si todo esto dice que la economía tiene los mejores números, ¿por qué hay que meterle una reforma fiscal a los bolsillos del pueblo para robarle 50,000 o 60,000 millones de pesos? Y eso yo creo que es injusto. Eso es injusto, pero el gobierno pasó esta reforma fiscal, que yo he llamado una reforma fiscal abusiva, para entonces de esta forma seguir malversando el dinero del pueblo. Y esto no se corresponde con tanto dinero que maneja el gobierno, con un presupuesto nunca visto, un presupuesto de más de 1 billón. Entonces, ¿cómo es posible que con más de 1 billón, un presupuesto así que nunca ningún gobierno de la República Dominicana lo ha manejado, que ningún gobierno de la República Dominicana ha manejado tanto dinero como el gobierno del presidente Luis Abinader, y hay gobiernos que menos invierte en infraestructura, en inversiones del pueblo, y esto es algo preocupante porque todo se va en gasto corriente, y esto es preocupante. Creo que la reforma fiscal se debió de corregir, haciéndole énfasis a aquellos que evaden, aquellos evasores de impuestos, reduciendo pues bien, reduciendo a la mínima expresión esta publicidad que tiene el gobierno, que son de una cantidad de botellas que llevan más de 11,000 millones de pesos en publicidad de botellas y bocinas,
para que hablen a favor del gobierno. Creo que de aquí se debieron quitar por lo menos 10.000 millones de pesos y dejar 1.000 millones para publicidad de cosas importantes. Creo que también se debieron de reducir esta cantidad de exoneraciones y de privilegios a grandes empresas, y yo creo que había muchos puntos importantes para que el gobierno por ahí comenzara a trabajar y no ajustarle una nueva reforma fiscal al pueblo dominicano, un pueblo que está pasando hambre, que está pasando trabajo, y que la situación económica que vive la República Dominicana es una situación muy difícil por lo que se ha dado en los últimos años, que no hay un Shell en la calle, todos los productos de primera necesidad por la nube, y el pueblo ya no encuentra lo que va a hacer. Así es que yo pienso que esta reforma fiscal fue desafortunada y que no era necesario en este momento para el pueblo dominicano que pueda seguir adelante y trabajando y echando esta economía en crecimiento a favor de la sociedad dominicana. Recuerden que el país en blanco es en vivo al servicio del pueblo. Un saludo especial para nuestro querido amigo Jimmy Guerrero, que hace contacto con nosotros en su programa El País en Blanco. Gracias. Nuestro querido amigo y hermano Jimmy Guerrero, Esteban Contreras, Oscar Alcántara, ese gran jurista, abogado de los tribunales de la República Dominicana. También el abogado Reinaldo Reynoso, muchas gracias. Cintia Pimentel, gracias por estar compartiendo con nosotros en su programa El País en Blanco. Recuerden que esto es en vivo, El País en Blanco es en vivo. Entonces, otro tema importante que no podemos dejar de analizar, y ha sido lo que yo he denominado la caída estrepitosa del PRM y su problema interno. Perdón, es que seguimos un poco agripados. Ustedes saben que hay un virus de gripe. El polvo del Sahara también nos ha perjudicado bastante. Creo que tenemos que prestarle mucha atención. Pues bien, entonces la caída estrepitosa del PRM y su problema interno. En el día de hoy nosotros vimos una gran actividad donde estaba un equipo importante de Carolina Mejía, de David Collado, y vimos que ahí estaba protagonizando el presidente Hipólito Mejía. Porque quiera usted o no, Hipólito Mejía sigue siendo un líder dentro del PRM. Y esa es la realidad. Entonces, hay que ver estos problemas que están en el PRM, situación que llamó a la atención hoy el presidente Luis Abinader a los aspirantes y a dirigentes de esa organización política. El presidente Luis Abinader en el PRM tiene que darle una mesa, como dicen, darle duro a la mesa y comenzar a poner orden. Porque el presidente Luis Abinader, si sigue de flojo con el PRM, terminará como que nadie lo quiere. Por la situación, recuerden de que ya el presidente Luis Abinader, lo único que le queda es 2 años de gobierno. Y que no volverá más. Porque aquí los únicos 2 dominicanos que no pueden volver a aspirar se llaman Luis Abinader y Danilo Medina. Estos son los únicos 2 dominicanos que no pueden volver a aspirar a ser presidente ni vicepresidente de la República, según la Constitución y la modificación de los candados que Abinader dice que le puso a esta Constitución para que nadie la vuelva a molestar, según él. Y esto le ha perjudicado, una decisión totalmente, pudiéramos decir, torpe por parte del presidente Abinader,
porque el presidente Abinader, con tal de sacarle un ojo a Danilo Medina, decidió sacarse dos él, porque Abinader todavía es un hombre joven y no debió de poner esos candados que dice para no volver a aspirar, y entonces de esta forma, de esta forma dejar fuera a Danilo Medina, y entonces se quedó fuera él también. Situación que ya Luis Abinader no será valorado por el PRM, porque es que a Luis Abinader le quedan menos de 2 años de gobierno y ya de ahí para allá no podrá dar el decreto. Y el partido de gobierno, este PRM, no cuenta con liderazgo fuerte para poder enfrentar estos candidatos probados como lo es el doctor Leonel Fernández. Y esa es la realidad. En el PRM nada más tiene popularidad el presidente Abinader. Después todo lo demás son alitas cortas. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, yo creo que el presidente tiene que dar en la mesa, poner la cosa donde van, porque el PRM se le ha estado saliendo de la mano. Voy a leer esta información que fue una declaración que diera Luis Abinader en esta actividad del Comité Nacional. El presidente Luis Abinader aprovechó este domingo la reunión del Comité Nacional del Partido Revolucionario Moderno, PRM, para lanzar varios mensajes dirigidos a la dirigencia de la organización en medio de las señales de competencia interna que comienzan a manifestarse de cara a la escogencia de la candidatura presidencial para las elecciones del 2028. Los problemas nuestros los discutimos internamente, afirmó Abinader ante cientos de dirigentes reunidos en el máximo organismo de dirección del partido, donde también advirtió que los dominicanos nos eligieron para resolver los problemas del país y no para oír hablar de los nuestros. Esas declaraciones la dio el presidente Luis Abinader en la tarde de hoy, haciéndole un llamado a los dirigentes del PRM, porque en el PRM hay una gran disputa, hay una gran controversia entre los dirigentes de David Collado y los de Carolina Mejía, y también en ese caso se agregó Wellington. Y eso ha sido ahí hay grandes problemas, pero el presidente Abinader le está llamando a que estos problemas se resuelvan internamente, es decir, que barran para adentro para que los vecinos no vean lo que está saliendo de la casa. Eso es lo que le quiere decir el presidente Abinader a estos dirigentes del PRM. Pero que los dirigentes del PRM son dirigentes que no tienen controles. Y esto es preocupante. Entonces, la situación que se espera en el PRM de ahora en adelante son situaciones difíciles. Y ahí lo pudimos ver con la reunión de Fedodín, donde tuvieron que suspender esas elecciones porque no se ponían de acuerdo con cosas tan sencillas como es eso. Entonces, la situación en el PRM está peligrosa. El horno no está para galletitas en el PRM, porque es que hay una cantidad de aspirantes que no quieren quedarse fuera, pero entonces no tienen la popularidad. Porque desde un inicio yo he estado diciendo que en el PRM hay dos candidatos que son Carolina y David. David porque está apoyado por el presidente Abinader y Lovicini, y Carolina porque está apoyada por Hipólito Mejía. Ahí nada más hay dos grupos, los demás son inventos. Y siempre yo he dicho, el candidato del PRM debió de ser el hombre más leído que tiene ese partido en estos momentos y que está aspirando, pero que se ha mantenido tranquilo y se ha mantenido fuera como del ambiente. En este caso, Guido Gómez Mazara, que Guido Gómez sabe el problema que tiene el PRM
y le publicó un libro esta semana y le explicó muy bien para que no se repita. Decía Guido Gómez que el libro debió llamarse Tropezar dos veces con la misma piedra, pero para no chocar con lo que era el derecho de autor de aquella canción. Entonces dice él que consultó a la esposa y le recomendó que le pusieran, para que no se repita, que es un libro que le está dando consejos a los PRMistas por toda la situación que han vivido, todos los problemas y desorden, y que Guido entiende que si el PRM sigue como va a salir, lo van a sacar del gobierno. Y entonces Guido sabiamente le escribió este libro a los PRMistas para que aprendan, para que no vuelvan a vivir lo que han vivido, y por eso le puso como título para que no se repita. Y esa es una situación, porque Guido sabe lo que se está viviendo en el PRM, porque el PRM es el mismo PRD, y esa es la situación. Entonces, por eso el PRM no está en los mejores momentos. Yo he visto encuestas que se han estado publicando donde el PRM no llega a un 30%. Pues, hay una manipulación en parte, por ejemplo, de la Galo. Perdón. Pues bien, la Galo fue manipulada y el PRM sacó menos de 30 puntos. Y entonces se manipuló y se organizó un 30% del PRM, 30.4%. Pero todas las demás encuestas dicen que el PRM está por debajo del 30%. El PRM está entre los 20%. Y esa es la realidad. El PRM está en sus peores momentos. Por eso usted puede ver que todas las encuestas que han salido a la luz pública en las últimas dos que se publicaron, la Galo y aquella de Dani Alcántara, que yo felicité a Dani Alcántara porque a pesar de una resolución ilegal, irresponsable al mismo tiempo, violadora de derechos constitucionales de la Junta, prohibiendo que se publiquen las encuestas políticas, Dani Alcántara se puso los pantalones donde tenía que ponérselos y publicó la encuesta de hace de media. Perdón, yo felicité a Dani Alcántara porque entiendo que Dani Alcántara se puso la correa donde tenía que ponérsela, y en base a lo que la ley establece, esta ley de partidos políticos que establece que las encuestas únicamente no se pueden publicar 8 días antes de las elecciones, entonces ilegalmente en una componencia la Junta con el PRM sacaron una resolución para que no se publiquen encuestas políticas. Pero Dani Alcántara publicó su encuesta. Creo que los demás encuestadores deberían de ponerse los pantalones donde van y seguir publicando su encuesta, porque esas publicaciones no son ilegales ni tampoco son violatorias a la ley. Esto fue una componencia del PRM y la Junta para manipular a la población, para que la población no vea lo que está sucediendo. Aquí todo el mundo sabe que todas las encuestas que son reales dicen que Leonel Fernández está por encima del 40%. Todas. Y aquí ninguna de esas encuestadoras, incluyendo la Galo y Hace de Media, publicaron la pregunta que hicieron, que la hicieron pero no la publicaron. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría para la presidencia? Esa pregunta, tanto la Galo como Hace de Media hicieron esa pregunta, pero esa pregunta no fue publicada, porque aquí hay una manipulación perversa por parte del gobierno de que no quieren que la gente se dé cuenta cuáles son los números reales. Entonces, la encuesta que hicieron, o las publicaciones que hicieron fue de los partidos políticos. Por ejemplo, en el caso de la Fuerza del Pueblo, todo el mundo sabe que Leonel lleva 20 puntos, 15 o 20 puntos por encima de su partido. Si la Fuerza del Pueblo como partido tiene 20 puntos, Leonel tiene 40, porque le lleva casi el doble como partido. Pero esa pregunta, en las encuestas que se han publicado, no se ha publicado la pregunta clara.
si las elecciones fueran hoy, las elecciones presidenciales, ¿por quién usted votaría? Esa pregunta la han hecho, pero ninguna de las encuestas la han publicado, porque todas las encuestas dicen que Leonel Fernández en estos momentos tiene más del 40%. Y esa es la realidad. Entonces, esa no se quiere publicar. El gobierno ha manipulado eso. Y como el gobierno ha manipulado eso para que la gente no sepa la realidad que vive el pueblo dominicano, entonces lo han manipulado de esta forma, una componencia del gobierno y la Junta, de una forma totalmente ilegal y violadora de derechos fundamentales. Y esa es la realidad. Entonces, con esta situación de esta caída estrepitosa que lleva el PRM, y este llamado que le hiciera el presidente Luis Abinader hoy a esta dirigencia PRMista, porque el presidente sabe que ya se siente la soledad del poder. Nadie le está prestando mucho caso a Luis Abinader, porque Luis Abinader no vuelve jamás a ser presidente de la República. Y como no vuelve a ser presidente de la República, ya no le están prestando atención, porque dicen, si yo no estoy nombrado en el gobierno, ya no me van a nombrar. Entonces, ya no hay mucho nombramiento. El presidente ya no tiene la importancia que debió tener. Y esa es la realidad, un partido desorganizado, un partido de desorden. Entonces, no es verdad que el presidente Luis Abinader, si no comienza a poner control desde ahora en este PRM, va a poder controlar a todos estos PRMistas que son muy desorganizados, que se convierten directamente en incontrolables, y eso es preocupante para el presidente Luis Abinader, que el PRM no lo va a poder controlar. Y esa es la realidad, porque este grupo de Hipólito Mejía y el grupo de David Collado no se están llevando bien, y esa es la situación. Entonces, por eso el presidente Luis Abinader ha hecho este llamado en el día de hoy, por la caída estrepitosa que tiene el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, que está por debajo del 30%, una caída con una crisis nunca vista en el PRM, y esto es preocupante, muy preocupante para el PRM y para el presidente Luis Abinader, que sabe que lo que se espera en el PRM no es nada favorable ni nada bueno para esa organización política. Recuerden que el país está en blanco. Saludo especial para Guillermo Galvez, que hace contacto con nosotros en su programa El País en Blanco. Gracias, gracias. Nuestro querido primo Guillermo Galvez, que hace contactos con nosotros. Entonces, un tema que tenemos que tratar, ya hemos tratado todos los temas más importantes del ámbito nacional. Entonces vamos a darle una pincelada a este tema del ámbito internacional, perdón, que ha sido el tema más importante en los últimos meses, que ha sido este problema de la guerra entre Estados Unidos con Irán. Ya había un posible acuerdo de paz firmado por Estados Unidos e Irán, acuerdo este que le da ganancia de causa a Irán, porque esta guerra fue provocada por Donald Trump, pero lamentablemente no tiene el control, y que los iraníes han acabado con Estados Unidos, incluyendo derribándole el helicóptero más poderoso que tenía Estados Unidos, el famoso Apache, que era el helicóptero de 2 hélices, que los países le tenían miedo a este helicóptero porque decían que este helicóptero podría destruir continente en pocos minutos. Pero resulta y viene a ser que este helicóptero los iraníes lo derribaron. El helicóptero más poderoso de Estados Unidos fue derribado por Irán
en medio del mar, cayeron los dos tripulantes que tenían este helicóptero y supuestamente lograron salvar su vida, pero el helicóptero fue destruido en el mar, porque ellos sobrevolando lo derribaron a través de un dron. Para que usted vea, Estados Unidos nunca tendría oportunidad de ganar esta guerra, y siempre yo lo he dicho, porque es que una guerra queda muy lejos de Estados Unidos, y para Estados Unidos tomar posesión tiene que llevar guardia directamente y tomar el territorio, y eso va a ser difícil. En el día de hoy, la delegación de Irán, que era la que estaba tratando de hacer el acuerdo con Estados Unidos, ya se retiró la noche de este domingo de Suiza por un tuit que publicó Donald Trump. Como Donald Trump publicó un tuit que ellos entienden que es pues perjudicial para ellos, ellos se retiraron y se fueron, y aparentemente no va a haber acuerdo según se puede ver. Voy a leer la información que publicó el presidente Donald Trump en el día de hoy, lo que hizo que Irán se retirara de Suiza para no llegar a hacer ningún acuerdo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con volver a atacar si no detienen su aliado. En Líbano, en medio de las negociaciones entre ambos países que se desarrollan este domingo en Suiza, el republicano se refería a frenar los ataques del grupo islamista Hezbollah en el sur del Líbano. Si no lo hacen, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia, declaró en su plataforma Truth Social. Eso dijo Donald Trump en su plataforma de Truth Social, en redes sociales. Entonces los iraníes vieron eso, y cuando los iraníes vieron eso, entonces los iraníes decidieron esta decisión, que esta. Me voy directamente a IRNA, que es una agencia estatal de Irán, la agencia más importante de noticias iraní. La delegación de Irán abandonó este domingo el lugar donde se estaban llevando a cabo las conversaciones con Estados Unidos en Suiza, tras considerar insultante un mensaje publicado en las redes sociales por el presidente estadounidense Donald Trump, según la agencia estatal IRNA. La delegación de la República Islamista de Irán dejó el edificio donde tenían lugar las negociaciones, indicó IRNA. Entonces, ahí ustedes pueden ver, la cosa no es tan favorable, porque por Donald Trump salir con esta información, los iraníes se retiraron del lugar o del edificio donde se estaba llevando a cabo las conversaciones para negociaciones, porque ellos dicen que Donald Trump lo está insultando con estos mensajes publicados en redes sociales. Entonces, esta situación hace que se complique más por la situación de que se alejan más unas negociaciones concretas. Donald Trump dice que Irán debe de controlar a su aliado, que están en Líbano, pero son situaciones muy complicadas estas, y aparentemente este acuerdo está en peligro. Está en peligro. Donald Trump, siempre yo lo he dicho, no ganará la guerra de Irán. A los iraníes nada le importa y todo le da lo mismo. Entonces, no creo que Donald Trump vaya a ganar esta guerra, y esto hace que se aleje más el acuerdo de paz, según estas informaciones publicadas esta noche a través de la agencia iraní IRNA y a través de la red social Truth Social del presidente Donald Trump.
Entonces esto es algo que preocupa y pone en peligro la economía internacional porque aparentemente no se ve concretizada directamente la decisión de poder haber un acuerdo definitivo entre Irán y Estados Unidos, y yo creo que esto es preocupante y hay que esperar, hay que ver cómo se va a desenvolver la situación de ahora en adelante, porque aparentemente los iraníes son más decididos que Donald Trump y esa es la realidad. Entonces vamos a esperar qué sucede con estas negociaciones de estos países, porque a pesar de que ha llegado a haber un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero entonces los israelíes siguen atacando directamente a Irán y esto es algo preocupante. Entonces los israelíes son aliados de Donald Trump, que también Donald Trump debería intervenir, y es una situación totalmente complicada la que se está viviendo en Medio Oriente y el estrecho de Hormuz. Es algo que hay que ver. Vamos a ver cómo se desarrollan estas negociaciones, a ver en qué quedan, pero ya con el retiro de los iraníes del edificio en Suiza donde se estaban llevando a cabo las conversaciones, la realidad es que la cosa se pone muy complicada para Estados Unidos, porque los iraníes, al ver estas declaraciones de Donald Trump en su red social, ellos entienden que Donald Trump lo está insultando y que no vale la pena esta negociación. A pesar que en este acuerdo de paz o posible acuerdo de paz, todo lo que se planificó ahí ha sido a favor de Irán, porque es una situación muy complicada para Estados Unidos, y como el presidente Donald Trump fue el que provocó esta guerra, fue el que provocó esta situación, él ha querido pararla porque lo han dejado solo. Por eso usted pudo ver que en la reunión que hubo esta semana del G7, donde Trump llega a esta reunión haciéndose entender que es el dueño del mundo, pero esa no es la realidad. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve esto, porque la realidad es que el horno no está para galletitas en este caso de estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Vamos a darle un saludo especial a Luis Santo María Herrera, locutor, siempre hace contactos con nosotros en su programa El País en Blanco. Hizo contactos ya a la salida de la plataforma, porque ya nosotros hemos llegado al final de su programa El País en Blanco. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y sigamos avanzando en su plataforma de El País en Blanco, porque El País en Blanco está al servicio del pueblo y de toda la sociedad a nivel global. El País en Blanco.